Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cómo Funciona. Hoy estamos con Margarita Lambertini. Ella es directora de legales del Instituto Nacional de la Música, abogada, tiene su propio estudio jurídico dedicado al arte y a la cultura, Creativa Abogados. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre cómo funciona la abogacía en la industria de la música. Pero sabe de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es la DNDA? ¿Qué es ADAIC? ¿Para qué vas a SADAIC? Digamos, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Industria cultural, que incluye, por supuesto, a la música, pero está en el resto, genera un PBI de un 3,5. Esto es más de lo que genera la pesca a nivel nacional. Industria de la música, este libro creado por Esteban Agatiello y por Margarita Lambertini. Y le quito una estrofa a la canción o le agrego una estrofa que hice yo, estoy también alterando el derecho de autor. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Flor? Muy bien. Bueno, muy entusiasmada porque tema legales es un tema complicado, digamos, ¿no? Todos los que estamos por fuera de ese mundo siempre tenemos por ahí alguna pregunta. Así que, si te parece, empezamos con lo más básico, que es cómo llegaste a ser abogada dentro del mundo de la música, y entiendo que además son otras áreas las que abarcás dentro del arte, así que bueno, que me cuentes un poco eso. Sí, desde que terminé el colegio estudié las dos carreras, estudié abogacía en la Universidad de Buenos Aires y en paralelo estudiaba música. Primero empecé en el Conservatorio Nacional y después me pasé a la EMPA, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y porque siempre me gustaron ambas carreras por separado, digamos. En mi concepción nunca fue, o en ese primer momento no fue unirlas, porque no conocía tampoco que este mundo, ¿no? Y ahí, naturalmente, sobre todo en la escuela de música, me pasaba que al saber, profesores sobre todo, que sabían que yo estudiaba abogacía, me hacían preguntas. Que cómo funciona SADAIC, que cómo registro mis canciones, cómo funciona el sindicato, cuáles son mis derechos laborales. Entonces ahí dije, opa, hay un mundo jurídico que no conozco y podría mechar un poco estos temas. Y empecé a meterme, a preguntar, a indagar. En ese momento no había nada, te estoy hablando del año 2002, ponele. Y ahí indagando, conozco a Esteban Agatiello, que él tiene unos años más que yo, apenas, pero bueno, ya tenía un par de años en este pequeño recorrido. Y bueno, me acerqué a él, que también es abogado y músico, y bueno, medio que resolvimos ahí que podíamos funcionar bien juntos, y ahí es que armamos el estudio de abogados, en el cual nos dedicamos primero a música, porque la música es nuestro espacio de pertenencia, entonces eso hace que podamos entender un poco la actividad como jugadores, digamos, de la propia actividad. Y después, naturalmente, lo que se da es que los músicos suelen dedicarse a otras expresiones artísticas, entonces nos pasaba que un músico además era dibujante, un músico además era director de cine, y ahí fue que nos empezamos a ampliar al resto de las artes. Bien, comentame un poco sobre tu experiencia personal, así como si tuvieses que pensar en ese primer encuentro con la música, ¿cuál fue? ¿Con la música? Sí. No, con la música yo creo que nací. Es como algo, sí, que uno... Yo creo que quienes nos dedicamos al arte es como una cosa muy inherente, imposible de disociar, es lo que nos hace sobrevivir, la verdad. O sea, no podés dejarlo. Por supuesto que con esta conjunción que hago yo de la abogacía, hubieron más altos, más bajos, eso sí, hubo años en los que me dediqué más a la música, hubo años en los que me dediqué más a la abogacía, pero la música sí, siempre está. Digo, hay fotos en las que estoy cantando a los 4 años, cosas chiquitas, por supuesto, en los actos escolares, pero sí, siempre estuvo y siempre está. ¿Y con qué géneros musicales te identificas más? En la EMPA estudié jazz, hice la carrera de jazz, ahí conocí a mucha gente que se dedicaba al folclore, así que durante un tiempo hice también folclore, y en este momento hago mis temas que toman un poquitito de todo eso, ¿no? Toman algo de jazz, algo de folclore, y también, algo de rock también, sí, porque bueno,
en definitiva todos tenemos el rock adentro, ¿no? Es Argentina esto. Sí, obvio. Bueno, hablemos un poquito de Creativa Abogados. ¿Vale? ¿En qué año surgió? Creo que 2009, yo soy medio mala para esas cosas, pero Esteban tiene mejor memoria, pero 2009 me parece que lo formalizamos, o sea, tuvimos un recorrido previo de conocernos. Yo siempre digo que las sociedades, para los que están en sociedades laborales, las sociedades son lo más parecido a un matrimonio que hay, ¿no? Digamos, se comparte la plata, o se decide no, digo, eso es válido en una cosa o en la otra, pero digo, hay que poner reglas como uno las hace en un matrimonio. Entonces fue un pequeño recorrido previo en el que nos conocimos, charlamos mucho, visiones de la actividad musical, visiones del derecho, charlamos y finalmente decidimos armar el estudio. De haber sido alrededor del 2009. Yo siempre cuento que, claro, venía de esto, ¿no? De las consultas que recibía en la EMPA, en la que los profesores me preguntaban sobre derechos de autor o derechos laborales, y cuando llega nuestro primer cliente al estudio, yo estaba seteada con que tiene que ser una de esas dos consultas, y resulta que eran unas personas que hacían música para gimnasios, venía como de un mundillo académico, ¿no? Institucional, no de música académica, pero sí institucional, de jazz, folclore. Viene gente que me hace música para gimnasios, yo no concebía esa posibilidad. Y esos fueron los primeros clientes, personas que componían, digamos, componían música para proveerles a cadenas de gimnasios. Y bueno, ese fue el primero. Y el segundo, paradójicamente, fue un clarinetista cuyo vecino le daba martillazos en la pared por los sonidos. Entonces, por el ruido, que consideraba que era ruido. Entonces, digo, me sacó completamente, y ahí también ves un poco que el asesoramiento jurídico es mucho más amplio de lo que uno creía, ¿no? Claro, por ahí uno piensa en un abogado y lo primero que se te viene a la cabeza es, bueno, que me ayude con tal contrato, claro, ¿no? Como para esa instancia. Pero hay un montón de consultas. ¿Cuáles en todo este tiempo fueron las más recurrentes? Sí, yo creo que después de esas particularidades que justo fueron las primeras, entonces te desencajaban, creo que lo más recurrente tiene que ver, creo que son dos columnas. Por un lado, sí, los derechos de autor, el tema de los registros, de la formalidad que tiene la actividad, por un lado, y por el otro, lo contractual. Sí, son esos dos grandes pilares, que dentro de lo contractual también tenés otro universo, ¿no? Porque tenés músicos que sincronizan para Dancing with the Stars en Estados Unidos, músicos que firman para hacer un show acá. Entonces también lo contractual es un gran contratos discográficos, por supuesto, contratos editoriales, musicales, pero bueno, también lo contractual termina siendo algo amplio, ¿no? Hay algo que me parece interesante, que es esto de, bueno, yo estuve viendo ahí en el Instagram que tienen de Creativa Abogados, de tirar algunas puntas, ¿no? De ciertos como cuestionamientos o preguntas o confusiones generales. No sé, por ejemplo, se piensa que un productor artístico, musical, es un productor fonográfico. Entonces, de alguna manera pienso en esas confusiones que se dan. También, si tuvieses que repasar, ¿cuáles serían esas confusiones principales? Sí, en la música tenemos varios productores, ¿no? Tenemos el productor fonográfico, como decías vos. Productor fonográfico es la terminología jurídica, es lo que habitualmente conocemos como el sello discográfico, disquera para por ahí otros países latinoamericanos. O sea, en Argentina no usamos tanto ese término. El productor musical, que por ahí tiene una incidencia más artística en el momento de una grabación, o para una grabación, digamos. Y después tenemos el productor del show, ¿no? Que es el que te hace el armado del show, así que hay varios productores.
Yo creo que por ahí el que despierta más confusión es el productor fonográfico, que nunca sabemos hasta qué alcance tiene. Aunque el musical también, es como muchas veces el rol del productor musical es, che, bueno, pero yo escribí para cuarteto de cuerdas cuando ella solamente, me trae una melodía y toca 3 acordes. Yo le hice todo un arreglo de cuarteto de cuerdas. ¿Qué derechos tengo? Entonces ahí también, en 2 lugares diferentes, a veces se confunde el alcance de la tarea que hizo, ¿no? O sea, esta tarea que hice yo, ¿qué alcance jurídico tiene, vamos a decir? Y por lo tanto, ¿qué derechos te corresponden? Total. En un punto, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esa es una de las principales consultas, seguro ahí. Sí, te digo, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos de autor, sí. Digo, esto es por ahí, esto que me decías como de más, ¿dónde hay confusión? Bueno, se me ocurren como estos dos ejemplos, por decirte alguno, qué sé yo. Y bueno, aprovechando tu conocimiento, creo que estaría bueno que cuentes un poco sobre un concepto que se conoce mucho, que es el contrato 360, ¿no? ¿En qué consiste? Es un contrato que abarca principalmente 4 cuestiones. Lo que tiene que ver con lo discográfico, es decir, alguien va a funcionar de productor fonográfico. También tiene la editorial, es decir, que digamos que va a contener un derecho de editorial, o también conocido como publishing. Tiene merchandising, un porcentaje de merchandising, y finalmente management, ¿no? Lo que tiene que ver con conseguir fechas. Es decir, que aborda gran parte de las aristas de la carrera de un artista. Digamos, es como abarca y cubre esos aspectos de la carrera de un artista. Y cuando te llegan consultas justamente por este contrato, ¿cuál es tu recomendación o las alertas? Porque, bueno, depende de con quién sea, cada contrato es un mundo distinto, ¿no? Sí. Tiene sus particularidades, pero ¿cuál es tu consejo ahí? Yo creo que en general no hay como un consejo común o general, ¿no? Justamente, es como, hay que ver en qué momento del artista está, ¿no? Hay que ver si tuvo un pequeñísimo recorrido previo. Hay que ver también qué le están ofreciendo a cambio. Firmamos discográfico, publishing, management y merchandising, pero ¿a cambio de qué concretamente? Porque algunos de esos contratos establecen adelantos de sumas, otros no. Entonces, es difícil decir, bueno, ¿cuál es el consejo que das? Porque depende, digamos, no necesariamente vos me traes el 360, él me trae el 360 y no necesariamente voy a dar la misma respuesta. Tiene que ver un poco con el recorrido individual de cada artista, las necesidades de cada artista del momento y también lo que nos están ofreciendo a cambio, ¿no? Por supuesto. Claro, y ahí entonces entiendo también que muchos se deben acercar pidiéndote como una especie de consejo, ¿no? Sí. Y de alguna manera queda como en tu, entre comillas, responsabilidad, porque probablemente sea la única persona a la que consultan. Digo, no sé, no todos los artistas tienen un equipo atrás o la posibilidad de tener un manager, o incluso a veces lo tienen y tienen malas experiencias. Sí. Digo, en eso hay como, siempre está como ese miedo, está como la parte artística que se disfruta y después como la otra parte que es como la burocracia o los papeles, que es por ahí la parte que más le esquivan también los artistas, ¿no? Total. Es como esa parte tediosa, pero importante, necesaria, porque Sí. de eso puede depender el futuro incluso de ese artista. Totalmente, sí, comparto. Sí, me despierta como 2 cosas en relación a lo que decís. Esto primero que mencionabas, como bueno, van a ustedes como a pedirles consejos. Yo creo que parte de nuestro valor agregado es que somos músicos. Entonces, al ser músicos, y además, tanto Esteban como yo venimos de distintos recorridos en la música, ¿no? Yo vengo de un palo, si se quiere, más institucional, de haber estudiado en la EMPA, como más desde ahí, más formal, y Esteban tiene un recorrido de mucho territorio, de mucha gira, de mucho disco. Entonces venimos de 2 palos o de 2 modos de
de recorrer el camino. Entonces, yo creo que lo interesante es que cuando viene un músico a pedirnos asesoramiento jurídico, nosotros también tenemos como este background que le suma. No es un contrato te lo puede ver cualquier abogado, ¿sí? La verdad está lleno de abogados, así que cualquier abogado te puede ver el contrato y decirte, bueno, sí, esto se ajusta al código, ok, es correcto, está bien o mal redactado. Pero nuestra mirada, esto que yo te decía, esta valoración que nosotros podríamos hacer respecto a en qué etapa de tu recorrido estás como artista. Acabas de empezar, va a ser tu primer contrato, ya tenés un par de discos encima, ¿no? Creo que esa valoración, digamos, es justamente nuestro plus a la hora de asesorar un músico. No sé si me fui un poco por las ramas. No, pero me quedo pensando en esto también de lo importante que es que estén metidos, empapados, ¿no? Porque eso te da también otra sensibilidad que se requiere, porque trabajar con artistas en un punto, así sea un encuentro o una consulta, siempre está eso, sensible, ¿no? Sí. Puesto a disposición y un entendimiento distinto, que claramente debe ser algo que distingue ahí. Y yendo un poco a tu experiencia en el INAMU, en esta área de legales, ¿cuál es tu tarea? Soy la directora de legales del Instituto Nacional de la Música. Así que ahí, digamos, tiene como una parte muy de lo que llamamos derecho administrativo, ¿cierto? Que tiene que ver como con el funcionamiento del propio organismo, velar porque las decisiones o lo que sucede se ajuste a derecho, por un lado, y después tiene, tal vez en menor medida, en ese caso puntual, un aspecto de propiedad intelectual o de derechos de autor, en tanto y en cuanto el INAMU además es productor fonográfico. Viste que ha comprado hace unos años, en el 2015, compró el catálogo de Music Hall, entonces, que fue uno de los sellos discográficos más importantes que tuvo la Argentina, y entonces en ese sentido, chequeamos como esos contratos o vamos haciendo un seguimiento de ese catálogo, ¿no? Se van haciendo licencias a los propios artistas para que exploten esos fonogramas y también licencias por sincronización, ¿no? O sea, inclusión de música en obras audiovisuales. Bueno, y ahí el INAMU tiene muchos proyectos que entiendo que requieren de tu expertise en un punto. ¿Cómo hiciste para especializarte? O sea, dentro de la carrera de abogacía tenías como esta rama de decir como, bueno, voy por el lado del entretenimiento, si se quiere, pensándolo como en términos más generales, porque me imagino además que hay como un montón de otras salidas que las hay dentro de la abogacía. Sí. ¿Cómo es ese recorrido formativo, digamos? Es muy escueto, o lo era en aquel momento, ahora por supuesto que hay más, pero en aquel momento había solamente una materia en la UBA, que era de derechos de autor, a cargo de Delia Lipsic, que vale nombrarla porque es como una eminencia y allanó mucho el camino en la Argentina de lo que es esta materia, ¿no? Digamos, distribuyó el conocimiento, tiene publicaciones, y era una materia muy chiquita, optativa, en la carrera de grado. Y después ella también está a cargo de un posgrado, que también tomé, y es un posgrado intensivo, entonces es breve, son 3 semanas, eso en la UBA. Después hay algunos espacios de capacitación más amplios o más extensos, pero que muchas veces lo que pasa es que se habla de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es mucho más abarcativa que el derecho de autor. El derecho de autor es como un hijo de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual incluye patentes, incluye modelos. Entonces, a veces a mí como ese aspecto no me interesaba tanto, me resultaba como demasiado para lo que a mí me interesaba. O sea que mi capacitación formal es esto que te comentaba en la carrera de grado, el posgrado en Derecho de Autor, y después estar como al día de lo que está pasando, digamos, leer mucho por mi cuenta y sobre todo esto que charlábamos antes respecto como al recorrido personal, porque el trabajo de campo es tan importante como el libro, digamos. Claro, me imagino que sí. Bueno, te pregunto por la formación, porque hoy
cuando surgen estas preguntas, quizás uno dice, bueno, me tomo un curso, que de hecho creo que deben ser pocas las personas en Argentina que no hicieron el curso con Esteban. Sí, total. Es como que es la primera referencia. Y está buenísimo también porque de alguna manera, bueno, yo que pude ver el curso, por ejemplo, con Esteban, se abre toda la información. Viste que está esto a veces, o que había en un momento de me guardo esta data para mí. ¿Y para qué? Si no, o sea, ¿en qué te modifica? Y en este contexto, digamos, donde la industria también está creciendo, donde hay realmente cada vez más artistas, también es un país muy, muy rico en géneros. Entonces, bueno, surge esa necesidad. Y también, bueno, pienso cómo es que llegaron a escribir con Esteban este libro de la industria de la música, que es como para mí, tiene como toda la información que necesitas. Después, obviamente, siempre se puede profundizar, pero lo más importante está ahí. Yo lo leí, además, bueno, a partir de ahí nos vinculamos. Sí. Está buenísimo y, bueno, preguntarte eso, ¿qué lo llevó a tener que escribir este libro? Bueno, antes que nada, gracias, te lo agradezco en este espacio porque sí, gracias por la difusión que hiciste, tan genuina y espontánea, que vinculado a esto de los celos que charlábamos, no es habitual, así que gracias. ¿Qué nos llevó a escribirlo? Bueno, nos llevó justamente que damos muchas clases, muchos cursos. Esteban está con su curso del negocio de la música hace años. Como vos decís, casi todos los que laburan en la industria han tomado su curso, muchos de los que dan cursos han tomado su curso. Así que sí, es un curso que viene hace muchos años. Y después damos clases en la Facultad de Música de la UCA, damos clases, yo doy clases en la escuela de Cris Morena. Cris Morena tiene una escuela de música que se llama OM, Otro Mundo, y doy clases ahí, damos clases en la Universidad del Cine, en la Universidad Nacional de La Plata, y charlas, cursos, seminarios en muchísimos lados. Y nos pasaba que, claro, no teníamos un contenido escrito, digo, no nuestro, de otro, para digamos, como consolidar eso. Entonces se quedaba como en algo oral o apuntes que íbamos escribiendo o artículos. Y dijimos, bueno, a ver, ordenemos esto que nosotros damos tanto, ordenémoslo, escribamos el libro. Y empezó como una idea, como un proyecto, punteándonos el índice, qué temas debería tener, qué temas no. Bueno, de nuevo, charla. Y finalmente la pandemia dijimos, basta, este es el momento de ponernos a escribir, tenemos el tiempo de hacerlo. Y entonces en pandemia empezamos, lo escribimos, empezamos con el ida y vuelta. Bueno, nada, y a ir limándolo, lo terminamos y nos lo publicó la editorial Mandíbula. Y así que viene bien, una linda experiencia también. Así que hicimos gira con el libro. Todavía hoy aparece gente como que lo quiere presentar en distintos lugares, así que sigue ahí estando vigente y en movimiento, digamos. Bueno, hay algo que decís respecto a... porque claro, yo los conocí estudiando, metiéndome también, y en esta misma búsqueda de clave de decir, quiero aprender sobre la industria, pero no sé si tengo un lugar claro dónde buscar. Entonces, los libros que hay son de afuera, ¿no? Claro. De autores que no son de nuestro país. Sí. Incluso a veces versiones en inglés. Bueno, justamente el INAMU tiene mucho de esto de formación, Sí. de esclarecer, esta parte como educativa de los manuales que sacó, que son muchos, los estudios también. Esos son datos, es un aporte muy concreto, real, que ayuda muchísimo. Pero bueno, me quedaba con esto de si quiero quedarme con un entendimiento general, ¿dónde busco? Y entonces, por eso, cuando encontré el libro, dije, claro, o sea, acá está todo. De hecho, me preguntaba, digo, como, ¿qué me falta? Y fue muy esclarecedor. En eso que por ahí pensás, decís como, sabés que es así, pero hasta que no lo lees, por ahí no lo tenés tan en claro. Es como que ayuda a reforzar. Sí. Y es el libro que tengo siempre a mano, ¿viste? Es como que cualquier duda que tengo, a ver, vuelvo de nuevo. Es como, está buenísimo en ese sentido.
Y pienso, bueno, surge entonces a partir de una necesidad, básicamente. Sí, de ordenar, digamos, o de plasmar esto que lo hacíamos de manera oral tantas veces, tan reiteradamente, digamos, sí. Y como vos decís, no había nada de la Argentina, digamos, el libro trata algunas particularidades de Argentina, o varias particularidades. Digo esto porque la región, digamos, Latinoamérica, tenemos un sistema de derecho de autor asimilable, digamos, pero este libro trata algunas particularidades de la Argentina. Habían libros de España, habían libros de Estados Unidos, pero de acá no. Y también lo interesante, y esto vinculándolo con lo que te decía al principio de que los dos venimos de distintos espacios dentro de la música, eso también se puede ver. Y lo hacíamos, digamos, en el diálogo entre él y yo, cuando lo íbamos escribiendo, iban apareciendo, ¿viste? Estas diferencias o estos aportes que cada uno tenía del recorrido musical. ¿Me explico? Che, esto es necesario porque no sé, en el folclore tal o cual cosa. Yo tengo una tía, Marta Lambertini, que es una compositora académica muy importante de nuestro país, y entonces a mí me parecía interesante o importante también estar presente para ese género, que por ahí es el que es más reacio a la formalidad de esto, ¿no? A los derechos. Entonces está lo de Argentores, que es donde se vincula la ópera. Bueno, nada, tratar como de cubrir las distintas expresiones de la música los distintos roles dentro de la música en el libro, ¿no? Bueno, para hacer una invitación a quienes están mirando, me gustaría que quizás comentes brevemente, así en un repaso, cuál es el contenido que tiene el libro. Ok. Bueno, tiene la parte de derechos de autor, por supuesto, la importancia del registro de los nombres de los proyectos musicales, o de los proyectos, también podría ser una productora, un estudio de grabación, ¿no? La parte de derechos laborales, la parte contractual, los distintos contratos, también la parte de asociativismo, que en Argentina fue clave, digamos, para la lucha de algunos derechos, ¿no? Se consiguieron por el asociativismo en la música. Claro. Que además tiene historia en nuestro país, ¿no? Sí. Respecto a eso. O sea, es como que la parte de organización siempre va muy bien con Argentina, que no es tan común si uno lo compara con otros países. Sí. Entonces eso es como un elemento, como que ahí está arraigado a lo argentino. Total. Y bueno, también hay una explicación de cuáles son esa cantidad de sindicatos, pero también habla un poquito acerca de la comunicación, de la prensa, de qué significa, explica roles que a veces no se conocen, como bueno, este rol me suena pero no sé bien a qué. Sí. Es realmente muy completo. Te quiero llevar a otra pregunta que es, bueno, si en algún momento te tocó tener que llevar algún caso a juicio o si conoces cómo es el procedimiento. Porque yo lo que conozco, ¿no? Es de lo que veo en televisión, literalmente, no sé, en las noticias o en películas de cómo es ese proceso. Pero desconozco cómo sería un caso puntualmente en la industria de la música. Si tenés algún ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, el músico y el artista en general es bastante reacio a el choque, ¿no? Y sobre todo, digamos, que en general puede haber un conflicto entre pares, por ejemplo, entre miembros de una banda, pero en general, digamos, ese conflicto podría estar con aquellos a quienes contratan artistas, ¿no? Entonces, por ahí, por miedo a perder algo, no llegan a juicio. Entonces hay muy poco conflicto judicial por parte de músicos. Hay algunos, por supuesto, que hay, digo, es conocido el juicio de Nevia con su editorial musical, que no tuve nada que ver yo, digo, pero es conocido. Hay juicios, por supuesto, de conflictos con la música. A mí instancia judicial de música no he tenido, sí he tenido en otras expresiones artísticas, ¿no?
un guionista y director de cine que tuvo un conflicto importante con una multinacional, un artista que tuvo un conflicto también con un productor de obras, pero en la música puntualmente no me ha tocado llevar uno adelante. No en una instancia judicial, sí tal vez previa, o sea, lo que es la mediación, eso sí, por uso de música sin autorización, eso es habitual, varias consultas y tal vez a la instancia de nuevo de mediación por algún posible plagio, eso sí, pero no han prosperado a una instancia judicial. Me quedo con esto que decís de que de alguna manera pareciera ser que el artista siempre es vulnerable, ¿no? Sí. Es como que se lo pone en contraposición con, bueno, hoy ya casi no se dice discográfica, ¿no? Serían como más bien como compañías musicales que además tienen un montón de otros negocios, bueno. Pero pienso en esto y es como que siempre están en desventaja. Yo tengo muchos amigos que son instrumentistas, que son músicos, guitarristas, bateristas, y siempre está la conversación de, bueno, ¿cuál es su jubilación? ¿Trabajás y cómo es tu contrato? Un contrato de palabra. Es como dedicarse también a la música, tiene como todo eso satisfactorio, pero después muchísima incertidumbre, ¿no? Sí. En términos jurídicos también de esto de decir como, bueno, quizás incluso cuando puedo llevarlo a juicio, decido no hacerlo porque estoy en desventaja. Sí. Más allá de, bueno, todo lo que significa el tiempo, ¿no? Y lo insumo del económico. tiempo. Porque Claro, estar en juicio tiene un costo. Sí, a ver, sí. El artista siempre está en desventaja. Digo, esto es como, digamos, es la parte débil de la industria, ¿no? Hace poco di una charla en la Facultad de Artes de la UBA y la persona que estaba a cargo como de la charla, Marcelo Delgado, un compositor, me decía, qué paradójico que el artista sea la parte débil, porque dependen de nosotros, me decía, ¿no? Y lo cual es cierto. Pero, digamos, se lo considera, jurídicamente hablando, ¿no? Se lo entiende como la parte débil en el sentido en que tiene una necesidad de ser contratado, porque digo, de eso depende su subsistencia, ¿no? Y entonces, ante esa necesidad, muchas veces puede haber abuso, ¿no? Entonces, por eso también se lo puede considerar débil. Además de que, en general, no tiene un buffet de abogados de 4 tipos en traje y corbata que viene a negociarle los contratos que son así, ¿no? Entonces busca el abogado que lo puede ayudar a un precio más conveniente, digamos, está como en esa la media del artista. Entonces todos estos elementos hacen que se lo considere como la parte débil de un vínculo contractual. Y me parece que No, y en base a esto que decís, se me viene a mí la otra versión. Porque también se trata a veces como de versiones o de quién termina teniendo la razón. Quizás incluso por desconocimiento, Sí. a veces se firman contratos de buena manera, digo, con voluntad de firmarlos y después se desconoce eso, ¿no? Esta es como esta situación de, bueno, pero esto que es mi arte, lo hice yo soy el creador, debería tener todos los derechos y quizás en algunas ocasiones se olvida toda la inversión por parte de una empresa que obviamente piensa en un negocio, bueno, el negocio de la música, y que busca también tener una ganancia. ¿A qué voy con esto? Que no siempre los artistas tienen razón, digo, y es algo que también, bueno, si no parece, o sea, sí es cierto que son los más débiles. Sí. En esta relación de poder, si se quiere, pero a veces también se equivocan y eso por ahí, bueno, no sé. Sí. Uno siempre apoya al artista, ¿no? No, Desde está bien. este lugar. Puede ser por el desconocimiento, comparto con vos, creo que el conocimiento es poder. Entonces, está bueno eso, digo, en la medida en que el artista conozca más sus derechos, va a estar en una mejor posición para defenderse y para poder negociar. Y respecto al otro que decís, por supuesto, digo, estamos dentro de un sistema económico en el que la desigualdad está en muchos vínculos,
pero bueno, velamos por relaciones un poco más equitativas, ¿no? En tanto el dueño del restaurante como el mozo y el cocinero, cualquier vínculo de estos que podamos pensar, bueno, ojalá el sistema económico fuese un cacho más equilibrado para los que ponemos la fuerza de trabajo. Tal cual, sí, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Sí, es, la industria musical no es ajena al sistema económico, por supuesto. Bien, bueno, y me quedo pensando también en otra cosa de esto que decís, porque en Creativa Abogados abarcan el arte y la industria cultural. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar? Más allá de la música, digo. Capaz me decís la música, Sí, pero te iba a puede decir ser la música. Sí, la música es más, soy más pez en el agua, ¿no? Me siento más cómoda, por supuesto. Me gusta cuando me llega algo que no me es familiar y entonces tengo que indagar un cacho más, ¿viste? Por ahí algo que tiene que ver con ilustración de libros infantiles. Digo, upa, a ver, pará, ¿qué hay sobre esto, viste? ¿Cuáles son las particularidades de esa actividad? Entonces ahí sí, me despierta como la llama de la curiosidad. Y también esto, digamos, que si bien la ley de derechos de autor es una para todos, cada industria o cada actividad tiene sus particularidades, entonces partís como de una mirada pareja y después vas viendo los pequeños pormenores. Me gustan todas. Creo que también es fácil cuando te gusta el arte. Y yo soy una persona además muy curiosa, entonces esto, ¿no? Me gusta cuando me traen algo distinto de una expresión artística, digo, uy, a ver, ¿cómo es eso? Así que, no, me gusta en general, lo disfruto, me siento afortunada de dedicarme a esta rama del derecho. Me imagino que sí. Además, bueno, contás, te brillan los ojos, ¿viste? Contás muy emocionada, está buenísimo poder pensar algo tan formal que uno lo ve de afuera y decís como, bueno, un abogado, claro, no es embole, como... Sí. Pero más allá del embole también ese respeto que se tiene por la figura y poder vincularlo a algo tan un poco más... si se puede decir, todo lo que es relacionado al arte pareciera ser que no tiene como esa estructura, aunque no es cierto, digo, hay gente que se dedica y que invierte tiempo y que lo elige como carrera, pero se piensa como algo más liviano, digamos, en relación cuando se compara. Me quedo con estas reflexiones que comentabas respecto a... el lugar que ocupa el artista y me lleva también a pensar que creo que cambió un poco la visión de lo que se entiende por artista independiente, ¿no? Antes era como, bueno, por ahí se pensaba que no era una figura o un rol o una decisión tan buena y en los últimos años, y lo dice el libro también, es algo que se volvió más frecuente y los artistas empiezan a tomar decisiones y tratan de estar en todas las áreas que pueden. Digo, como que se resignificó, o yo siento, por ahí me decís que no, pero yo siento que se resignificó un poco más ese papel de ser independiente. Sí, se involucran más, creo que vas como a eso, ¿no? Se involucran, esto, ¿no? Entienden que necesitan de esto otro para, digamos, de la parte formal, si se quiere, del conocimiento de sus derechos, de conocer los trámites, las implicancias de esos trámites, como parte de su trabajo, ¿no? Es como, digo, es natural, digo, hay cosas en nuestros trabajos que no nos gustan tanto, pero lo tenemos que hacer, o en nuestra casa tenemos que pagar la luz porque... tenemos que seguir viviendo en la casa. Digo, hay un aspecto que puede no gustarte tanto, pero que no deja de ser parte de eso. Entonces yo creo que eso sí, que se ha entendido mucho mejor en los últimos años, a lo largo de los años. Y bueno, sí, se va naturalizando, digamos, creo. Sí. Estás escuchando a Tom Vaquero. El artista interpreta canciones en el formato Cover Sessions, disponible en sus redes sociales. En 2025 podrás escuchar las canciones originales de Tom Vaquero en todas las plataformas digitales. Dicen que Dios le da una oportunidad a todo el que lo pide.
Bueno, y ahora pasamos a una sección que se llama Verdad o Mito. Esto, te comento por las dudas, es sacado de internet. O sea, viste, googleamos qué se piensa respecto a los abogados, las abogadas, y salió esto. Así que digo porque yo lo leo, pero me hago cargo, pero al mismo tiempo no. Ok. Voy a leer afirmaciones y ahí me respondés si te parece que es una verdad o un mito, y bueno, conversamos un poquito Dale. al respecto. Vamos con la primera. En la industria musical, las abogados, abogadas, se deben identificar con las emociones de sus clientes. ¿Verdad o mito? Verdad. No sé si sucede, pero claro, sí, sería ideal. Sí, hay mucha sensibilidad en juego, así que me parece que el rol del abogado tiene que contemplar un poco eso. Es como vos lo llevas adelante, Sí, de alguna manera. Sí, espero Bien. lograrlo, sí. Bien, vamos con la segunda. Un abogado, abogada, puede garantizar que un artista consiga un contrato discográfico. ¿Verdad o mito? Mitísimo. Nada, no podemos garantizar eso. Al revés, digamos, nuestra función es, una vez que está la propuesta, tratar de lograr lo mejor para el artista, si fuese el artista el que viene, ¿no? Bien, porque por ahí a veces, viste, se piensa, digo, como, bueno, ¿esto cómo lo resuelvo? Y con un abogado. Claro. Y no. Claro, no. Bien. Bueno, la tercera. Contratar el servicio de un abogado es muy caro. Qué difícil esa. Depende qué abogado. Así que, sí, claro, hay abogados que son carísimos, ni hablar, y hay abogados que son muy... Si es uno famoso de televisión, ya inaccesible. Sí. Pero eso, ¿de qué depende? O sea, ¿dónde está la variación ahí? No, creo que, digo, no sé de qué depende. Depende de cada uno, digamos, qué es lo justo y qué considera que el otro puede también. Eso nosotros lo tenemos en cuenta. Bueno, a ver qué es lo que el otro podría pagar por esta tarea. Claro, Así que tal cual. Hay de todo, ahí hay Bien. de todo. Entonces, ¿te parece verdad o mito? No. Ninguno. No, ninguno de los dos, porque algunos sí cobran carísimos y otros no tanto. Claro, depende. Sí. Bien. Bueno, un abogado, abogada en la industria musical debe conocer tanto de leyes como de música. ¿Eso te parece que es una verdad o mito? A ver, verdad en un escenario ideal sería verdad, digamos. Yo creo que es, como charlábamos antes, creo que suma porque conoces la actividad. Una vez un jefe mío, Fernando Morinigo, que es una de las personas a quien les dedico el libro, me dijo, para entender un contrato tenés que entender o conocer el negocio. Y para mí fue medio clave eso. Entonces, hay algo de esto que de la premisa que vos traías, es más fácil poder analizar un contrato cuando conoces la actividad, ¿no? Tal cual. Bueno, bien, y vamos con la última, ahora sí. Las abogados, abogadas, trabajan por las leyes y no por la moral. Esperemos que mito. De nuevo, hay de todo, pero sí, ojalá sea mito. Bueno, es muy genérico igual, ¿no? Sí. O sea, pero a veces se piensa como esto de que a veces se lo mira como al abogado como en eso frívolo Sí, de te ajustás a las leyes y te olvidás de la otra parte sentimental. En esta industria casi que no se puede, porque Sí. no laburás, sino, Sí. me imagino. Sí. Bien, bueno, con eso estamos, hasta ahí. Ok. Hasta ahí, verdad o mito. Y ahora, si te parece, me gustaría conocer un poco cuál es tu visión sobre la industria de la música argentina, puntualmente, si querés en relación a otros países, que está bueno siempre comparar, en materia jurídica, si querés, o a nivel general. La verdad que es bastante amplia esta pregunta, lo que quieras. A ver, yo soy como una ferviente defensora del sistema jurídico en relación a las artes en Argentina. Nosotros somos pioneros en muchas de las luchas y de las ganancias de derechos. En general, el resto de los países latinoamericanos suelen observarnos
Pero bueno, también es cierto que, por supuesto, como siempre, tenemos luchas pendientes, por ejemplo, el cobro del derecho del intérprete en medios digitales, creo que es una gran deuda que no se termina de resolver. El cobro del derecho de comunicación al público, ¿no? Esto a favor de los intérpretes. O sea, hay algunos factores que todavía no puedo decirlo por qué, probablemente por coyunturas políticas, porque bueno, nuestra historia siempre está como muy atravesada por la coyuntura política. No se ha podido resolver, pero creo que eso es una fuerte deuda, a pesar de tener un sistema muy protector. Esto que charlábamos recién fuera de cámara sobre la incidencia que tiene Sadaic en un contrato editorial, digamos, es una actitud muy protectora frente al compositor. Entonces, en general, creo que es un buen sistema que necesita de bastante ayornamiento por ahí a los tiempos actuales, porque digo, cada vez todo es más veloz, entonces el sistema siempre está un paso atrás, pero creo que ahí nosotros estamos 2 tal vez pasitos atrás. Bien. Tiene como que empezar a acomodarse. Y si tuvieses que comparar con, quizás saliéndonos un poco de Latinoamérica, con otros países, ¿cuál es la situación de Argentina? Porque a veces se piensa como en Estados Unidos, que es como el referente, ¿no? Sí. Ahí en términos de la música, de la industria. Sí. Bueno, por supuesto que Estados Unidos marca un punto, pero a su vez, viste que, no sé si estás de acuerdo, pero también Argentina medio como que hace un poco la suya, viste, como también en ese sentido es como, sí, ok, miramos lo que hay, pero no, nosotros seguimos como por acá. Hay como una identidad muy fuerte en el rock, en el asociativismo, en esto que charlábamos como de la ganancia de derechos. Hay como una cosa como muy de acá, ¿viste? Entonces, sí, se mira, pero por suerte para mí no se replica. Estados Unidos tiene un sistema de copyright, es opuesto al derecho de autor. Si lo pensamos solamente por lo que sus palabras nos connotan, ¿no? Nosotros hablamos del derecho del autor, pongo el foco en la persona creadora, me importa, la protejo, armo un sistema que la protege, mientras que ellos tienen el copyright, derecho a la copia, me interesa el producto, me interesa el objeto. A partir de ahí, digamos, en esos 2 focos sustancialmente distintos, en Estados Unidos suceden cosas que acá no podrían suceder. Por ejemplo, la venta de catálogos enteros de composiciones, ¿no? Qué sé yo, vos me decís a mí, digo, bueno, es parte de esto que charlábamos antes, ¿no? Es parte del negocio, es parte de la industria, es una regla del juego. Bueno, y no sé, a mí me parece como un poco fuerte, ¿no? Que el autor se desprenda de la totalidad de su catálogo. Acá eso no podría suceder. Por ejemplo, por nuestro sistema jurídico, eso no sería factible que el autor se desprendiera de sus composiciones. Así que sí, miramos, no somos ajenos a la industria mundial, España, Estados Unidos, Inglaterra, pero también sabemos jugar nuestro propio juego, creo. Y me parece que eso está bueno. Muy interesante esto que planteas, porque además yo siento que estamos en un momento donde, más allá de la situación económica, y que siempre estamos como en un ciclo ahí, remándola, viendo de qué manera salir adelante, siento que la industria está en crecimiento, que hay exponentes cada vez más jóvenes, sí, que tienen una posibilidad de ir a llenar estadios afuera, estadios, ¿no? Digo, no hablamos de una fecha chiquita. Entonces eso, bueno, como yo lo veo, entiendo que significa un hito para la historia de nuestro país. Por ahí no somos como tan conscientes porque lo estamos atravesando ahora, pero si tuviésemos que hacer una revisión histórica, bueno, no son tantos los artistas que pueden llegar a tener una audiencia afuera tan grande. Entonces, bueno, eso me hace pensar que muy posible
posiblemente por ciertas condiciones hay una riqueza musical en nuestro país que está floreciendo y que da la pauta de que va a ir para mejor, o sea, de que va a seguir creciendo. Sí, yo creo que eso siempre estuvo. Nosotros siempre tuvimos músicos, digamos, que se escuchaban mucho afuera, ¿no? Piazzolla, Gardel, bueno, el tango se escuchaba muchísimo afuera, digo, Soda Stereo en Latinoamérica, Charly Fito, ni hablar. Lo interesante es que eso no decae, que se sigue renovando. Entonces tenemos un woz que si vos lo escuchás, tiene elementos bien argentos y sin embargo logra como trascender la frontera local, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, que nosotros tenemos músicos y que esto viene desde hace muchos años, que con los elementos propios del lugar, sin hacer algo repetido de afuera, logran igual salirse, ¿no? Logran trascender fronteras, logran como llevar lo nuestro al resto del mundo. A mí me parece como que eso es una de las mejores cosas que tenemos como argentinos, digamos. Me parece súper interesante eso. Y en distintos géneros, digo, estamos hablando de tango, rock, folcloristas que han ido para afuera, Mercedes Sosa, muchísimos folcloristas fueron a tocar afuera, se hicieron famosos afuera. Y ahora también, bueno, toda esta nueva camada de músicos actuales, ¿no? Que también guardan esta impronta argentina. Obvio, digo, no somos una isla, tomamos elementos de afuera, no ni hablar, pero con nuestro colorcito, ¿no? Con lo propio. Creo que eso es una de las cosas más lindas que tenemos. Sin repetir, sin copiar, tomando elementos, haciendo algo propio, logramos extendernos. Qué bueno, la verdad, esto. Me quedo pensando también en el lugar que empezó a ocupar la mujer, ¿no? En la industria. Y hablo de la industria porque no solo cantando o como cantante, que es por ahí la figura que... El rol que nos debe tocar. Claro, la corista, ¿no? Sí, sí. Ahí. Ocupando otros roles en la industria, veo como muchas mujeres DJs, managers, gestionadoras, ¿no? de proyectos que llevan adelante, que ya son cara, que incluso hoy están siendo premiadas por congresos, no sé, de latinoamericanos y por distintos espacios así que son especialmente del sector. Y quiero saber eso, ¿cuál es tu opinión? Si viste cambios así sustanciales en los últimos años respecto a la participación de las mujeres. Sí, claro, sí. Bueno, eso es una industria... yo creo que sí, que por supuesto tiene mucho de machismo. También es una industria la música suele suceder de noche, entonces es complejo para la mujer que por ahí tiene hijos. Entonces, en general, si somos dos los músicos, tal vez, yo me quedo con los chicos, ¿no? Tiene un poco de eso. Las giras con hijos, estando con hijos. Por ahí la mujer siempre le cuesta más mantener ese espacio, pero sí ha ido cambiando. Hay mujeres en técnicas de estudios, ¿no? Tal cual, como vos decís, va cambiando, se va contrarrestando como por suerte todo. Esperemos que siga así, porque bueno, siempre obviamente el aporte femenino está bueno, digamos. ¿Y te llegan así consultas de mujeres? Viste que por ahí también pienso como en esta relación de decís como, bueno, hay un abogado, una abogada, voy a la abogada. Y le cuento un poquito más sobre esta situación que estoy pasando o algo, porque hay también, incluso obviamente como todavía estamos en un proceso de construcción, ciertas relaciones que son difíciles de llevar. Incluso trabajando, teniendo el privilegio de trabajar dentro de la industria, bueno, no todos están agiornados, sí. Y se padecen muchas situaciones. Sucede en todos los ámbitos, pero sí. Puntualmente en la industria te pasa así, que te llegue alguna consulta o algo. Me ha llegado consultas, no puedo decirte si hemos atendido consultas vinculadas
a desigualdades dentro de la industria. No puedo decirte si se acercaron a mí por el hecho de ser mujer. Se me desdibuja un poco, confieso, digo, quiero ser honesta en eso, porque no se me trasladó de esa manera, digamos. Claro, no, sí, entiendo. Pero sí hemos tenido consultas de muchas actitudes machistas dentro de la industria. Y eso tiene su resolución legal, digamos, de alguna manera. Se puede... Sí, a veces sí, digamos, hay que ver un poco cómo está dado, porque a veces viste que en este tipo de cosas es ese tipo de violencia que es más difícil de demostrar, ¿no? Entonces voy a hablar con las personas que te contratan para que dejen de contratarte. Y cómo, digo, el otro puede técnicamente dejar de contratarte. ¿Cómo demuestro yo que fue por tu incidencia, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de manipulación machista a veces es muy difícil de demostrar, ¿no? En una instancia judicial. Claro, entiendo ahí la dificultad. Bueno, seguiremos trabajando en esa línea. Hay, como bien decís, muchas redes de mujeres que son músicas, que son técnicas, que hoy están asociadas en nuestro país, que tienen representación. También hay muchas más chicas estudiando. Digo, como pienso en la formación, que en los próximos años van a ser las que van a estar trabajando. Sí. Así que eso seguramente ayuda muchísimo y va a mejorar. Yo confío en que sí. Además, Argentina también es pionera en esto de las luchas. Sí. Digo, además de la música, también en la cuestión de género. Claro, nosotros tenemos la primer ley de cupo femenino sobre escenarios, que se sancionó en el 2019, justo, digamos, debió haberse puesto en funcionamiento el primer año de la pandemia, así que fue un poco difícil en ese sentido, bueno, había shows. Y eso es interesante porque a lo largo de estos años, de estos 4 o 5 años en los que existe la norma, empezás a ver un poco cómo se empieza a cumplir con la ley de cupo femenino, la presencia femenina sobre escenarios, y empieza por ende a contrarrestarse esta desigualdad. No es del todo, por supuesto, son procesos que duran años desde ya, pero en algunos de los festivales más emblemáticos que tiene nuestro país, podemos, si comparamos antes de la ley y después de la ley, eso se va proporcionando, digamos. O sea, viendo las carteleras, hay mayor presencia ahora. Sí. Bien, bueno, y es a través de una ley. Sí. Es interesante, ¿no? Eso, porque a veces se piensa o sea, la utilidad ahí de la ley, de quienes piensan, de quienes militaron esa ley, Exacto. Cómo surgió todo. Sí. Bueno, está buenísimo y ojalá se pueda. Bueno, ya acá, solo en esta entrevista, ya hay 2 mujeres. Ya hay 2 mujeres, así que Somos mayoría. seguro que estamos avanzando en ese sentido. Bueno, si pudieras mejorar algo en la industria de la música, ¿qué sería? Si estuviese en tu poder. Bueno, creo que esto que te decía respecto como al cobro de derechos intelectuales de los intérpretes en medios digitales y me parece también muy importante la posibilidad de que las plataformas digitales de música abonen un impuesto destinado al fomento de la música. Creo que esas son como las 2 luchas, digamos, pendientes o importantes que por lo menos la Argentina necesita, ¿no? Por mejorar siempre hay todo. Naturalizar el consumo de música, que vayamos a escuchar, que vayamos a shows, que los niños desde chiquitos se familiaricen con eso. Digamos, como, sí, esto, naturalizar el consumo y el contacto con la música. Creo que eso es como algo importante. Pero así, digamos, en cuanto a lo formal o a lo técnico o a una deuda, si se quiere, de derechos de lucha, no, mencionaría esas 2. El derecho de intérprete en medios digitales y el pago de un impuesto a favor del fomento a la música de las plataformas. Te llevo un ratito a un tema que es de interés, que es la inteligencia artificial. Hay mucho miedo, incertidumbre en torno al impacto que puede tener. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, yo creo que hay un impacto, sí. Creo que digo, ya sabemos que la inteligencia artificial va a suplir muchos trabajos, eso es un hecho, pero también como un poco
charlábamos, claro, hay una impronta humana que bueno, que eso es muy difícil de reemplazar, pero después estará un poco en nosotros, como sociedad, en decir, bueno, esto tiene que prevalecer, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los actores se unieron para que no se les utilizara su voz, digamos, que no se emulara el tono de voz con inteligencia artificial para dejar de contratar al actor, total te lo reemplazo con una inteligencia artificial. Entonces un poco lo que resolvieron es, bueno, si emulás mi voz, igual tenés que pagarme. Entonces, bueno, es una solución y bueno, es una solución con la situación actual, digamos, yo querría que utilizaras mi voz. No me queda otra porque vas a usar inteligencia artificial y bueno, ya que emulás la mía, págame igual, digamos, ¿no? Hay que ver un poco cómo el sistema equilibra la inteligencia artificial con, bueno, los puestos de trabajo, la impronta personal en las creaciones artísticas. Y va a ser todo un temón, ¿no? Es todo un temón, es todo un temón. Es una discusión abierta, de alguna manera, ¿no? Todavía no hay tantas certezas de cómo se avanza. Estamos como en el núcleo del remolino, así que hay que ver para dónde va. Sí, lo vamos a saber en 10 años, ¿no? Vale. Bueno, menos. ¿Crees que menos? Sí, bueno, sí, menos. pero ahí entonces faltaría algún tipo de regulación, ¿crees? Eventualmente va a tener que verla, sí. Yo creo que sí. Sí, porque cómo protegés los puestos de trabajo, cómo protegés, de alguna manera va a tener que regularse. Sí. Bien. Bueno, también a la espera, entonces, a ver cómo sucede. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias. Gracias a vos, Flor.